Vamos a darle la bienvenida a Delia Ferreira Rubio. Ella es constitucionalista y también es autora de numerosas publicaciones, entre ellas, bueno, hablamos de financiamiento de partidos políticos, sistemas electorales, ética pública y parlamentaria, entre tantos otros. Bienvenida, Delia, muchísimas gracias, por estar acá. Bueno, está en debate este sistema. Arranquemos por el punto principal, que sería boleta electrónica. La están cuestionando porque podría vulnerar el secreto del voto. Por supuesto, hablamos de que se podría hasta incluso acceder a la información que almacena este chip. ¿Qué opinión o qué escenarios encontramos en el mundo? Bueno, en el mundo se ha abandonado el voto electrónico. En realidad, solo 3 países usan voto electrónico para toda su elección en todo su territorio. Esos países son Brasil, Venezuela y la India. El resto de los países del mundo que alguna vez experimentaron o aplicaron el voto electrónico lo han ido abandonando. En Holanda, por ejemplo, porque se demostró que era hackeable el sistema, que eran leíbles los votos, o sea que se podía afectar el secreto del voto, que es esencial en una elección democrática. En Alemania se abandonó porque al exigir conocimientos técnicos para poder descubrir qué es lo que la máquina está haciendo, deja de tener el carácter público de que cualquier ciudadano sin necesidad de conocimientos técnicos pueda entender el sistema. El Reino Unido lo abandonó también y Irlanda hizo experimentos, finalmente lo desechó aunque había comprado las máquinas. Bélgica lo está abandonando. De los 20 países primeros en el ranking de desarrollo humano de Naciones Unidas, solo uno de esos 20 más desarrollados usa el sistema parcialmente, que es Estados Unidos, donde la mayoría de los condados votan con una boleta papel, donde se marca la elección de la persona, y eso se combina en algunos estados con un lector, una especie de escáner, que lee los votos, pero la emisión del voto es papel y lápiz. Ahora lo que está en revisión es la posibilidad de poder votar de manera electrónica, pero que el conteo se haga manual y que esa boleta no tenga chip. Esa es una propuesta de la oposición. Exacto. ¿Eso vendría a aliviar toda esta situación que se genera alrededor o sigue siendo por lo menos peligrosa? Es igual de complicado porque además, ¿para qué introducir una máquina entre el elector y su decisión? La solución a esto es la boleta única papel, que es la que se usa mayoritariamente en el mundo, y aquí en Argentina usan Santa Fe con un diseño por categorías, y Córdoba, donde votamos con un pliego donde están todas las categorías, gobernador, diputados, etcétera, etcétera. Esa es la solución. El voto electrónico soluciona, de todas las cosas que se han dicho que soluciona, solo soluciona uno de los problemas, que es que toda la oferta esté a disposición del elector. Se acabó el robo de boletas, se acabó poner boletas que no son oficiales y por lo tanto se anulan los votos. Todos los candidatos van a estar a disposición. Es lo mismo que se logra con la boleta única papel. Y la boleta única papel no introduce todo, no abre estas vulnerabilidades que hable el voto electrónico. La eliminación del chip no tiene mucho sentido porque eso supondría, y así es el proyecto que se ha presentado en el Senado y fue uno de los alternativos en la Cámara de Diputados, que haya una pantalla, o sea que la máquina se introduce, y haya una impresora por cada mesa. Hay 96.000 mesas, o sea que acá también tenemos una faceta de negocio. Habría que comprar por lo menos 120.000 máquinas, es lo que se estima, pantallas, más las impresoras, y eso se puede reemplazar fácilmente sin ese gasto con la boleta única papel, que cuando uno llega al cuarto oscuro o a la mesa de votación, le entregan las autoridades de mesa o uno la selecciona, marca y la pone en la urna. ¿La boleta única en papel permite que haya un despliegue de cada uno de los candidatos en cada lista? Depende del diseño que se haga, porque así como es importante cómo se diseñan las boletas largas con las que ahora votamos y cómo son los tamaños de los nombres o las fotos o no fotos, también hay que atender al diseño de la pantalla, si se hace con pantalla, porque eso puede inducir el voto, o al diseño de la boleta única papel. Es una cuestión de diseño. En algunos sistemas figuran todos los nombres, o sea, los 37 candidatos o, por ejemplo, si son senadores, los 2 candidatos titulares más los 2 suplentes. Eso varía en el diseño. La objeción que se hace ahora es
ustedes lo marcaban como lista completa. Los ciudadanos argentinos en una lista de diputados no pueden votar a unos de los candidatos y a otros no. Claro. La lista es cerrada y bloqueada, o sea que uno toma la lista y los ha votado a los 37, a los 9, a los 18, dependiendo del distrito. Lo que se propone actualmente es que aparezcan los nombres de los 3 primeros candidatos en una lista. En algunos distritos esos son más de los nombres que van a salir, porque hay distritos que eligen 3 diputados una vez y 2 diputados otra vez. Pero el problema se plantea en esencialmente el distrito grande de la provincia de Buenos Aires, donde se eligen 35 y 35. Ahora, volvamos a las debilidades, si se quiere, del sistema del voto único electrónico, de la boleta única electrónica. Del voto electrónico. Voto electrónico, está bien, porque muchos hacían una diferencia, ¿no?, entre el voto electrónico y la boleta. El voto electrónico es el genérico. Introducción de la máquina, de una máquina, cualquier tipo de máquina, en la emisión del voto. Hay sistemas que son de urna electrónica, como el de Brasil, por ejemplo, o como el que vimos ahí de Simpson marcando su opción. Ahí no había ningún papelito, sino que la máquina registraba el voto. Eso se llama urna electrónica. Ahí queda el resultado en la máquina, y eso es mucho peor que la boleta única electrónica. La diferencia es que la boleta única electrónica imprime, ustedes han mostrado las capacitaciones, imprime un cartoncito que además de escribir, se supone, lo que uno ha elegido, graba un chip. O sea que la computadora, porque el chip es una computadora, está pegada en el cartoncito, uno dobla eso, lo mete a la urna y después se cuenta con ese chip. Muchos de los funcionarios dan el ejemplo de pasar el chip por la máquina, por la caja del supermercado, donde se van pasando los productos y se lee el código de barra y te marca el precio. Ahora, hay muchos que, por supuesto, lo critican y nosotros hemos tenido aquí en el piso algunos ingenieros en sistemas informáticos que demostraron la facilidad con la que puede ser vulnerado ese chip, incluso con materiales hechos en casa, ¿no? De manera muy casera. Y digamos, siempre hay cierta intencionalidad. Uno al final no se sabe quién fue, pero, por ejemplo, vayamos a lo que sucedió el año pasado. Se conoce que hubo 2 intentos de acceso a los registros de la votación desde Estados Unidos, pero nunca se pudo detectar un IP. Hubo 5 en total y 2 provenían de servidores de los Estados Unidos. No se sabe qué hicieron, se sabe que entraron al servidor de la empresa que ofrecía el servicio, pero no se sabe si cambiaron algo, si no cambiaron y a qué accedieron. Fíjense ustedes que en Estados Unidos, donde se vota el día martes 8 en la elección presidencial, hay mucha preocupación por el hackeo que han sufrido, por ejemplo, el Comité Demócrata, 2 organismos electorales estaduales, donde se ha interferido la lista de votantes, lo que sería nuestro padrón electoral. No se sabe si se han incorporado, si se han sacado, no se ha podido descubrir ni de dónde vienen los hackeos. La semana pasada hubo un corte de servicio de Twitter, WhatsApp, etcétera, en las 2 costas, gigante. Bueno, se está estudiando. Esas empresas tienen sistemas de seguridad sumamente sofisticados e invierten mucho en eso, y sin embargo son pasibles de este tipo de ataques. En ese caso fue una denegación de servicio producida por lo que se llama el Internet de las Cosas, es decir, muchos elementos e instrumentos que usamos en nuestra vida diaria que ahora están conectados a Internet para que podamos prender, apagar, cambiar, etcétera, etcétera. Y a través de eso se logró este hackeo a los sistemas. Ahora, entonces hay que tener mucho cuidado, porque ¿qué pasa si te pasa en medio de una elección? Claro, eso es lo más importante, pero ¿qué sucede también con aquellos que de repente van a emitir su voto y en su escuela de votación se cortó la luz? Acá se cortó la luz realmente todo el tiempo. Digamos, si tuviéramos que poner un grupo electrógeno por cada escuela, serían muchísimos, miles. Te van a contestar que las máquinas tienen batería, que podrían servir para el tiempo de la votación de 8 a 18 y después para el conteo, porque con la misma máquina se hace después el conteo. Eso también produce un nuevo problema, que es el medio ambiente. ¿Qué hacemos con todas las baterías de litio que vamos a tener en todas las máquinas del país? Pero bueno, esa es una cuestión aparte. Supuestamente la batería solucionaría el problema de los enchufes.
Bien. Ahora, y en cuestión de costos, ¿no? Cada partido tiene que mandar a imprimir sus boletas, bueno, son millones de boletas por cada uno de ellos. ¿Este sistema sería más económico o más costoso? No, este sistema, primero, el Estado financia la impresión de las boletas, cosa que a veces los partidos no dicen. Sí. Los partidos reciben, de acuerdo a la ley de financiamiento de la política, un aporte por boleta, para que todos puedan imprimir y no pase que un partido que no tiene recursos no puede imprimir su boleta. Claro. Eso por empezar, o sea que parte del costo lo asumimos todos nosotros, lo asume el Estado. El sistema que se propone, que tampoco tenemos 100% claridad de cuál es, porque se delega en el Ejecutivo, en el Presidente de la Nación, sí, en el Gobierno, la definición, es un sistema que supone comprar computadoras. No se puede comparar el precio de hacer imprimir una boleta única por distrito con comprar, se estiman 120.000 computadoras. ¿Por qué? Hay 96.000 mesas, sí, cada mesa tiene que tener su computadora. Muy bien. Como pueden fallar, como han fallado en otros lados, hay que tenerlas de reemplazo. Una cosa es tener el reemplazo en un distrito como la Capital Federal, donde todo está más o menos cerca, claro, y otra cosa es tener que tener reemplazo para las máquinas desde Ushuaia hasta La Quiaca. O sea que se estiman 120.000 máquinas. Ahora, más las boletas, que como son boletas sofisticadas, porque son boletas de cartón, no de papel común, y además ese cartón es térmico, porque se imprime no con tinta, sino a través del calor, y además tienen que tener inserto un chip, que no se ve a simple vista, está adentro de la boleta. Si continúa el proyecto tal cual está. Si continúa el proyecto tal cual está, y si eso, que es lo que dicen los funcionarios, es lo que se va a aplicar, porque como te decía, la ley, tal cual como salió de diputados, dice que 180 días antes de la elección, esto es el mes de febrero, porque se cuenta desde las PASO, que son en agosto, 180 días antes, el presidente de la Nación nos va a informar sobre las características y detalles del sistema que él ha comprado, alquilado, fabricado, no sabemos nada de eso. Las características y detalles nos la van a informar en ese momento. Y recién ahí la Cámara Nacional Electoral va a iniciar el proceso de auditoría. Los técnicos explican que la auditoría de un sistema como este, tan complejo, requiere mucho tiempo, porque cada chip requiere ser revisado, no solo en la boleta, sino cada componente de la computadora, etcétera, etcétera. Lo que está previsto en la ley son solo 30 días para hacer la auditoría, desde que el gobierno informe cuál es el sistema. No es suficiente ese tiempo. No es suficiente el tiempo, y con mayor agravante, y vos lo mencionabas recién, ¿qué pasa si la auditoría, a pesar de tener tan poco tiempo, descubre las cosas estas que hemos visto que pasan con las que votamos en la ciudad de Buenos Aires el año pasado? Todo esto que se ha visto pasaba y podía pasar, y nadie sabe si pasó, en la ciudad de Buenos Aires. La Cámara Nacional Electoral, dice la ley, aprobará el sistema. ¿Y qué pasa si hay un problema? No se sabe qué va a pasar. Bueno, eso es lo que queda en discusión, ¿no? Lo que hablábamos del plan de contingencia, es decir, si la Cámara Nacional Electoral no aprueba este sistema, ¿qué hacemos? Bueno, por empezar, yo creo que el Senado, que va a empezar la discusión mañana, tiene la responsabilidad de poner un plan B. Y además de prever las contingencias, porque la contingencia puede ser que se acabe la batería y se haya cortado la luz. Y yo no puedo privar del derecho de votar al resto de los ciudadanos, pero no voy a tener cómo. No voy a tener boletas, no voy a tener papel, no voy a tener nada. No voy a poder ver hipotéticamente la pantalla porque se va a haber apagado la energía. Tampoco voy a poder contar, porque voy a poder contar a mano, pero eso que se dice que se hace el conteo a mano, en la ley no queda registrado en ningún lado. Entonces, o cuento con la máquina, o tengo un problema. O sea, ¿el conteo final lo hace la máquina? El conteo lo hace la máquina. Se dice en la última versión que salió de diputados que antes de contar con la máquina, el presidente va a abrir las boletas y va a contar, dice, pero no hay acta, no hay registro, de manera tal que si se va a hacer así, habrá que
que poner la norma correspondiente. Ahora, ¿los telegramas continuarían vigentes? Los telegramas no, porque lo que se usa para la transmisión, que es otro foco de posible hackeo o conflictos, Sí. teóricamente se va a hacer por internet. Tampoco sabemos, eso no lo dice la ley. El telegrama desaparece y es reemplazado por otro cartoncito, igual que las boletas, que se pone en la misma ranura y que emite un acta con el resultado que la máquina ha computado, Sí. y otros cartoncitos iguales también, que son los certificados de escrutinio que se va a llevar, emitidos por la misma máquina, cada uno de los fiscales que estén. Con ese acta se va a ir en la escuela al delegado informático de la justicia, que va a transmitir el contenido de ese acta, pero no va a tipear nada, va a leer un chip o código que está grabado también en ese acta, y así se va a transmitir al centro de cómputos la información. Por último, el escrutinio definitivo, ¿cómo se llevaría a cabo? El escrutinio definitivo siempre se lleva a cabo sobre las actas. Solo cuando hay problemas se abren las urnas. Ajá. En este caso se incorporó en la ley la posibilidad de hacer una auditoría después de la elección y antes de hacer el conteo definitivo, donde se van a abrir 5% de las urnas de cada distrito y se van a contar a mano. Ahí sí se van a contar a mano. Pero se va el a ver, 5%. claro, se va a ver el resultado del conteo a mano versus el resultado que está en el acta que ha emitido la máquina. Si coincide no hay problema, si hay diferencias en más del tanto por ciento de la muestra que se ha tomado, entonces va a haber que abrir las urnas de todo el distrito y contar a mano. Delia, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por preocuparse por este tema. Actualizamos los títulos de las 4:30 de la tarde.